Hola y bienvenidos una vez más a Español sin apuros, el podcast donde hablamos español de manera clara y sin apuros para que todos podamos entender. Yo soy su anfitriona, Valeria Cardona, y el día de hoy, una vez más, empiezo disculpándome por no haber subido episodios en las últimas semanas. Creo que solo fue una semana. Y es que tal vez puedan escucharlo en mi voz, tal vez no. Estuve muy enferma. La verdad es que desde que soy profesora privada, cuando me enfermo de la garganta sufro mucho. Y desde entonces, cuando estoy enferma y trabajo, me quedo afónica. Es decir, que no puedo hablar, pierdo la voz. Y esto fue algo que me pasó. Bueno, estuve enferma todo el fin de semana. También el lunes y el martes tuve que cancelar clases. Entonces, pues era literalmente imposible grabar el podcast. Y a pesar de que sí tenía un episodio pregrabado, el siguiente episodio de la serie de Brevísima Historia de México, no quiero ver si puedo hacer unos cambios a ese episodio, porque no me está gustando mucho cómo ha quedado la serie, pero bueno, ya veremos eso después. El día de hoy les traigo un episodio pues diferente a la historia de México, aunque sí de cierta forma pertenece a la historia de México. Tal vez habrán visto el título y se habrán preguntado, ¿pandas en México? ¿Qué es eso? En México hay chihuahuas, en México hay xoloscuintles, hay, ¿cómo se llaman? Ajolotes. ¿De qué hablas, Valeria? ¿Por qué pandas? Pues bueno, la verdad es que en abril, como les comenté, yo fui a la Ciudad de México y visité Chapultepec, donde hay un panda. Yo estaba más o menos emocionada por eso, luego les cuento por qué. Y no al mismo tiempo, un poco antes, mi querido estudiante Dominic fue también a la Ciudad de México, y cuando nos vimos después de eso, le pregunté si había ido a visitar al panda mexicano. Y él me dijo, ¿qué? Y yo le dije, sí, Chin Chin, el panda de Chapultepec. Y él dijo, no sabía. ¿Por qué o qué? Y le conté la historia de Chin Chin. Y luego me dijo, si me hubieras dicho antes, habría ido, pero la verdad es que no sabía. Ahí me sentí un poco mal, yo sé que no fue mi culpa, pero decidí que haría un episodio sobre ella aquí en el podcast. Y resulta que hoy es su cumpleaños. Hoy estoy grabando el 1 de julio. Y hoy es su cumpleaños número 35. Una panda tiene 35 años. Y bueno, vamos a hablar de por qué es importante, por qué le estamos haciendo un episodio del podcast a un panda que vive en México. Y por qué Dominic debió haber visitado este ejemplar en su visita a la Ciudad de México. Me voy a permitir comenzar el episodio leyendo una nota de una noticia que se publicó el día 29 de junio en el medio infobae.com. Aquí se narra, se reporta sobre la celebración de cumpleaños de la panda de Chin Chin. Y voy a
Alerta de spoiler. Voy a hablar de los hechos y ustedes pensarán, bueno, sí, es una noticia, pero todavía no es importante. La historia se seguirá desarrollando. Esto es todo una gran historia de México. Y bueno, pongan atención, van a ver que aunque crean que ya se vino lo más importante, todavía falta más. El título es: Así se vivió el cumpleaños de Shin Shin, la única panda gigante en Latinoamérica. Con 35 años, Shin Shin es una de las pandas gigantes más longevas bajo cuidado profesional, reflejando el compromiso de la Ciudad de México con la conservación y la educación ambiental. Por Andrea Rodríguez Eleuterio. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México festejó el 35º cumpleaños de Shin Shin, la única panda gigante en Latinoamérica, en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec. Más de 40,000 personas se concentraron para celebrar otro año de vida de uno de los pocos especímenes que ha tenido una vida tan longeva. El evento incluyó la tradicional danza del león, cuya presentación partió desde la entrada principal del centro de conservación y avanzó hasta el recinto del bioma de bosque templado, donde habita la panda. Fue presentada por el Centro Cultural de China en México como tributo a Shin Shin, símbolo de resiliencia y lazos de amistad entre México y China. La ceremonia contó con la participación de Julia Álvarez y Casa, titular de Medio Ambiente, Adriana Fernández, encargada de los centros de conservación, y Shen Bin, representante del Centro Cultural de China, quienes realizaron el recorrido y explicaron la importancia de Shin Shin tanto en la conservación de la biodiversidad como en las relaciones diplomáticas. Shin Shin recibió un pastel especial preparado por sus cuidadores, decorado con croquetas de manzana, zanahoria y arroz, mientras los visitantes disfrutaron de actividades como el concurso Dibuja a Shin Shin, cuyos ganadores fueron premiados en 3 categorías. Con motivo del cumpleaños, la jefa de gobierno, Clara Brugada, recordó que Shin Shin es hija de los pandas Towi y Chia Chia y enfatizó el origen de la panda gigante, la única en toda Latinoamérica y la única panda no china del mundo que vive aquí, en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec. Señaló también que ella representa muchas cosas tales como la esperanza, el cuidado y sobre todo el compromiso de esta ciudad con el bienestar animal y la conservación de la biodiversidad. La funcionaria agradeció a veterinarios, biólogos, cuidadores, a los que con cariño les llama panderos, y todo el equipo especializado. Shin Shin ha superado la expectativa de vida de su especie y lo ha hecho con salud, tranquilidad y mucho amor. Hoy la celebramos como una habitante muy especial de esta ciudad. Al final se repartió un pastel conmemorativo que fue compartido entre las y los visitantes, quienes también pudieron tomarse fotografías temáticas y conocer más sobre la historia de Shin Shin, así como las acciones de conservación y bienestar animal que se realizan en los centros de la Ciudad de México. Aquí termina la nota. Shin Shin, pues sí, es la única panda que queda en toda Latinoamérica y que pues ha cumplido 35 años, aunque no es la única panda en México que ha llegado a esta edad. La verdad es que ella antes, hasta 2022, vivía con Xuan Xuan, que creo que era como su tía abuela o algo así. Ella tenía 35 años también, pero literalmente murió 35 horas
después. Es decir, fue su cumpleaños y luego se murió. El 7 de julio de 2022, es decir que en unos días es su aniversario luctuoso. Pero bueno, más allá del hecho de que estos pandas sean tan longevos, cuando nos referimos a longevos es que pues son viejos, ¿no? Que han vivido mucho. ¿Por qué son importantes los pandas en México? Bueno, antes de continuar, no sé si ya les dije que Shin Shin significa esperanza y que ahora es una panda solitaria luego de que su tía abuela muriera hace 3 años. La historia de los pandas en la Ciudad de México comenzó en los años, déjenme ver, 70s. En los años 70s, China tenía un programa de amistad, ¿no? Con ciertos países. Tenía un sistema de relaciones internacionales en las que regalaban pandas a ciertos países con los que China se sentía, pues, en buenas relaciones, en buenos términos. México fue uno de ellos y recibieron a una pareja de pandas. Ahora, yo sé que hoy en día todos hemos visto videos de pandas, todos los conocemos, pero antes los pandas, antes no había internet para empezar, o sí había, pero el acceso a no era tan generalizado como lo es ahora. Entonces, cuando China obsequió 2 pandas gigantes a México, fue la sensación. Todo el mundo quería ver a los pandas y pues sí, se volvió un ícono del zoológico de Chapultepec, que es un zoológico que se encuentra, como ya lo podrán haber escuchado, en la Ciudad de México. Entonces, China regala pandas, le regaló a varios países, pero lo que pasa con los pandas es que es muy difícil criarlos. Los pandas hoy en día están en peligro de extinción, en gran medida por los humanos, pues estamos acabando con su hábitat. Aunque es verdad que los pandas solo existen en China. Naturalmente no existen en ningún otro lugar y es por eso que todos los pandas del mundo pertenecen a China, excepto los pandas que China regaló en estas misiones diplomáticas, digamos. Ahora, como ya mencioné, criar pandas es un trabajo muy difícil y no se ha dado con tanta facilidad como podemos creer. Entonces, la mayoría de los pandas que se regalaron en los 70s, muchos de ellos ya murieron, obviamente, porque pues 35 años son muchos, pero ya 50 y tantos, tal vez eso sí es más imposible para un panda. Chin Chin es la última panda que no le pertenece a China. Creo, tal vez estoy incorrecta. Bueno, en lo incorrecto, tal vez sí habrá otro panda, pero la información es un poco difusa, así que voy a asegurar que sí, que es la única. Ella viene de un linaje de pandas, es decir, no es la panda original que China regaló a México, es la cuarta generación, pero pues sí, ya no hay más pandas que pertenezcan a otros países, todos son chinos. Y de hecho, todos los otros pandas que ustedes pueden visitar en un zoológico son pandas rentados. Es decir, que el zoológico está pagando una renta a China por tener a sus pandas en sus zoológicos, excepto Chin Chin. Ahora, ¿por qué es importante celebrar a Chin Chin y visitarla en cuanto antes? Porque ya es muy vieja, ya superó
la esperanza de vida, ya la duplicó de hecho, pero pues tristemente existe la posibilidad de que muera en cualquier momento. Entonces yo la fui a visitar en abril de este año y la verdad sí se ve muy viejita, ya no aparece mucho en el escaparate. Cuando la vi por primera vez todavía estaba Xuan Xuan, su tía abuela, ¿o su tía? No, es su tía abuela, sí, es su tía abuela. Y la verdad ya se veían muy viejitas, ya no... Pues no son animales jóvenes, solo... Además de que los pandas, para empezar, son animales que duermen y comen todo el tiempo y ya. Si no están durmiendo, están comiendo, entonces puede resultar un poco difícil. Pero bueno, es importante ir a ver a Chin Chin al zoológico de Chapultepec antes de que su dinastía termine, porque por cierto, cuando Chin Chin muera, ya no van a existir pandas no chinos. Y además, el zoológico de Chapultepec es un zoológico gratuito y no se tienen planes de rentar más pandas. Entonces probablemente la Ciudad de México se quede sin pandas, lo cual no ha pasado desde los 70s y ya es algo como impensable para los capitalinos. Pero vayamos un poquito más al pasado. Cuando Pepe y Ying Ying, los pandas originales que fueron regalados al zoológico de Chapultepec, llegaron, pues tuvieron pandas, tuvieron hijos, pero no de manera natural y creo que ni siquiera nacieron en México. La verdad es que no estoy 100% segura de cómo estuvo la situación, pero además de que hubo varios intentos fallidos, ¿saben? Criar pandas es muy difícil, entonces varios murieron desde muy jóvenes, como Shen Li, Ping Ping también murió de bebé. Hubo otro que ni siquiera llegó a término, entonces pues no tiene nombre. Y Xuan Xuan, ella sí pues sobrevivió. La verdad no sé exactamente mucho de la historia de ella, pero hubo un panda que fue el ícono más grande de México. Este panda pues fue el hijo de Ying Ying y Pepe, que fueron la pareja de pandas que regaló. Y la gente tenía mucha expectativa. Para empezar, otro panda ya había muerto antes de él. Entonces empezaron a poner cámaras para cuidarlo y todo México tenía muchas esperanzas en que este pandita sobreviviera. El 7 de junio de 1981 nació y nació como el primer panda fuera de China y fue el primero en sobrevivir en cautiverio. Y además, el primero en llegar a la adultez en cautiverio. Ahora, este panda, como les digo, había mucha expectativa por conocerlo y por verlo. Y la noticia fue muy hablada. Tanto que había una canción, por ejemplo, que se llamaba El pequeño panda de Chapultepec, en la que pues se hablaba sobre la espera de esta cría y cómo todo México lo esperaba, ¿saben? No solamente de, las personas del zoológico esperan que nazcan, no, todo México tenía sus ojos puestos en él, en su vida, y que pues había nacido, ¿saben? Ya su nacimiento había sido un gran hito, pero querían que sobreviviera. Por ejemplo, la canción dice: pequeño panda, aún no andas y ya queremos verte jugar. Tu mamita está orgullosa porque naciste en nuestra ciudad. Y pues hay un video musical que fue grabado en el zoológico,
Esta es una cantante que ha sido famosa desde niña. Y los presidentes, el presidente de ese momento y su esposa, la primera dama, pues ellos estaban también ahí como que muy esperanzados y lanzaron incluso un concurso para darle nombre al panda, porque les digo, esta no era una noticia que, pues sí, la Ciudad de México, sino se convirtió en algo nacional, porque México sería el primer lugar donde un panda había nacido, había sobrevivido y que probablemente podría pues llegar a adulto. Entonces de miles de niños de todo México enviaron sus propuestas para un nombre y creo que Mario Moreno Cantinflas y otro grupo de personas eligieron el nombre entre miles de opciones. Lo curioso es que el nombre elegido fue Towi. Towi significa niño, pero niño masculino en un idioma que es Rarámuri, el idioma que hablan los tarahumaras, que son un grupo indígena de Chihuahua. Y pues porque pensaban que era niño, o tal vez porque sonaba bonito, la verdad es que no estoy 100% segura. Entonces, pues lo bautizaron Towi, aunque era niña. Towi tuvo un bebé con un panda prestado desde Londres llamado Chia Chia, que fue Chin Chin. Towi lamentablemente pues vivió 12 años nada más. Es decir, sí llegó a la adultez, tuvo a su bebé, aunque Chin Chin sí nació por inseminación artificial. Creo que los pandas siempre nacen o casi siempre se procrean por inseminación artificial porque les resulta difícil reproducirse. Pero bueno, entonces teníamos que Chuan Chuan murió en 2022 y Chin Chin sigue viva, pero cuando ella pase a mejor vida se terminarán añales de historia de los pandas en la Ciudad de México. Justo hoy vi una publicación en Facebook donde una persona de la Ciudad de México hablaba sobre Chin Chin, sobre su cumpleaños, y decir que los dos nacieron el mismo año. Es decir, que en 1990, tanto la persona que escribió la publicación como Chin Chin nacieron. Y que esta persona, durante toda su vida, siempre ha habido un panda en Chapultepec. Y que le aterra pensar que un día ya no va a ser así. Que un día se van a terminar y eso va a ser todo. Cabe la posibilidad de que si China, no sé, quiere regalar otro panda a Chapultepec, lo haga, pero ya no es una costumbre común. Entonces no se espera que pase. Así que, pues, en cualquier momento se podría terminar el árbol genealógico de los pandas mexicanos y con ello los pandas no chinos. Porque de nuevo, todos los pandas en el mundo, excepto Chin Chin, y no sé si haya algún otro, pertenecen a China. Si pueden, si tienen un viaje en puerta a la ciudad, si viven en la ciudad, pues dense una vuelta por Chapultepec y participen en la historia. Vean a la última panda no china del mundo. Eso es todo por hoy. Espero que mi voz haya sido de su agrado y los espero en una siguiente edición el próximo miércoles a partir de las 8 a.m., tiempo de la Ciudad de México, en Spotify, YouTube y Apple Podcast. ¡Hasta la próxima!